Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este nuevo día que tú nos das. Gracias, Papito, porque estamos reunidos en familia, hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres nuestro Padre bueno, quien tiene cuidado de nosotros, Señor. Y Papito, queremos agradecerte en este día porque tú nos has dado la vida, Señor. Tú nos has dado un propósito para vivir. Gracias, Señor, porque hemos entendido que tu palabra, Señor, no solamente permanece para siempre, sino que permanece en nuestro corazón, Señor. Y eso es importante para que nosotros podamos vivir cada día acompañados de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a tus propósitos, Señor. Y yo te agradezco en este tiempo porque tú, Señor, no solamente nos guardas y nos libras de todo mal, sino que tú nos ayudas a que vivamos cada día confiando en ti, dependiendo de ti, Señor. Y te agradecemos por este tiempo, porque hemos venido para reconocer y saber quién es Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Cristo. Gracias, papito. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestro Dios es bueno. Cada semana estamos siendo enriquecidos con la palabra de Dios. Cada semana estamos aprendiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Hemos estado pasando 5 preciosos capítulos del Evangelio de Juan, donde cada uno de ellos nos han ido mostrando parte, ¿no? O revelando parte de que Jesús es el Cristo, de que Él es el Mesías esperado, que Él es el Salvador, el profeta que iba a enseñar a todas las personas. Él era, Él es y siempre será. Amén. Y venimos ahora al capítulo número 6, donde vamos a empezar ahora a entender cosas nuevas que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. El día de hoy vamos a continuar y vamos a leer este pasaje de la Escritura en Juan, capítulo 6, versos del 1 al 15. Si tienen sus Biblias, me gustaría que me acompañaran. Es un pasaje muy amplio, pero al mismo tiempo muy rico en mucho conocimiento, mucha información, muchas verdades que nos van a ayudar a que nosotros podamos afirmar nuestra fe en el Señor y que nosotros podamos cada día ir dando esos pasos seguros tomados de la mano del Señor. Amén. Vamos a ver, Juan capítulo 1, perdón, capítulo 16, perdón, capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos que tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones, sin contar a las mujeres y los niños, obviamente. Dice aquí, verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, cuanto querían. Verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Este mensaje nos va a ayudar a ver un cuadro completo de cómo Jesús, ¿no? Es la provisión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él es la fuente de vida.
Él es aquel que va a saciar todo tu ser. Por eso es que en esta mañana yo he puesto como título la predica del día de hoy, Jesús, el Mesías, proveedor. Jesús, el Mesías, proveedor. Básicamente ese pasaje, amados hermanos, nos va a dar una idea de cuál era el alcance que el Señor venía a dar hacia los judíos específicamente, porque acuérdense que los seguidores de Jesús en su inicio todos eran judíos en busca del Mesías. Es por eso que al final de lo que hemos leído en el verso 15, que dice, ¿no? El verso 14, este es ¿no? El profeta que estábamos esperando, que él que iba a venir al mundo. Porque acuérdense que los judíos vivían bajo esa expectativa, que iba a venir el Mesías, el Cristo, el ungido, el Salvador, aquel que los iba a liberar, ¿no? De la esclavitud en la cual ellos se encontraban. Pero al mismo tiempo Jesús también aprovecha esta situación para probar a su gente. Realmente, acuérdense que los discípulos que estaban allí habían apreciado muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios. Habían visto cómo de agua él sacó vino. Ellos vieron cómo pudo realmente sanar a mucha gente, ¿no? Predicar y salvar a toda una ciudad, ¿no? La de Samaria, ¿no? Y Jesús estaba haciendo milagros, señales y sus discípulos, Jesús como para ver cómo estaban ellos, si realmente estaban en línea digamos, con la fe de Jesús, les pregunta, y les va a hacer esa buena pregunta, ¿no? Si realmente cómo vamos a hacer para alimentar a toda esta cantidad de personas. Y qué importante que los discípulos estaban, digamos, ahí al tanto, pero aún todavía aún no podían ver las cosas. Es por eso que nosotros que estamos en la iglesia, estamos acá, amamos al Señor, hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas, pero aún de repente estamos pensando más en las cosas naturales que en las cosas espirituales. Tal vez estamos viendo aún las imposibilidades que tengo como ser humano y no estoy viendo las abundantes posibilidades que hay en Dios. Eran discípulos que ya tenían buen tiempo y de acuerdo a un poco de estudio bíblico, ya más o menos había como más de 2 años que estaban ellos con Jesús acompañándolos, ¿no? Y luego vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, todo este panorama nos va a ayudar a nosotros a entender que Jesús siempre vino con un propósito de proveer a nuestras vidas. Pero no solamente proveer de lo que nosotros queremos en lo natural. Señor, quiero tener provisión, quiero estar sano, quiero tener paz, quiero tener abundantes cosas, quiero esto, lo otro, comodidad y todo lo demás. Pero Jesús no vino solamente para eso, sino vino a darte algo mucho más, de mayor valor, de mayor provisión para tu vida. Amén. Es por eso que este milagro que hace de la multiplicación no solamente va a saciarle a ellos, sino que vamos a ver el resultado final. Y si vemos la semilla, cómo empezó, vas a darte cuenta cómo este Cristo, este Mesías, es el que viene a proveer para tu vida. Amén. Entonces, vamos a empezar con la ayuda del Señor a entrarnos al pasaje de la Escritura para que podamos ver lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Amén. ¿Cuántos están listos para aprender del Señor? Dios quiere que nosotros vivamos una vida como Él quiere que nosotros vivamos, no como estamos tal vez pensando o como hemos estado viviendo tal vez. No, Él quiere que nosotros vivamos una vida conforme a los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra, yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, a fin de que tú puedas cumplir tu propósito, la razón de ser por la cual estás en esta tierra. Y si aún estás respirando en este tiempo, ahora, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Es porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y no es como lo que tú estás pensando. Y el Señor quiere llevarnos en esta mañana a ir a niveles mayores. Amén. Porque Jesús viene a mostrarnos las cosas realmente de una manera distinta. Y nosotros tenemos que alinearnos en el pensamiento de cómo el Señor está pensando. Y esta no es la primera vez que pasa esto. Ya el ser humano, muchos religiosos, muchos seguidores, siempre iban buscando a Jesús. ¿Por qué? Por las señales que él hacía, ¿no? Y claramente dice el verso 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Acá habla una secuencia de tiempo. Acuérdense que los evangelios no todos son cronológicos, o sea, que hoy día, mañana, la otra semana, no. Son eventos importantes que están reflejándose. Por eso que cuando lleguemos a Juan capítulo casi al final del Evangelio, él va a decir, ¿no? Que estas simplemente son algunas, porque si escribiéramos todo lo que hizo el Señor Jesús,
no alcanzaría libros en este mundo para poder escribirlos. Entonces, acá estamos viendo un resumen de todo lo que, de la historia de lo que Jesús estaba haciendo y de acuerdo a la visión de Juan. Por eso es importante que nosotros entendamos el contexto de la palabra, cómo se está llevando. Porque a veces nosotros tomamos un texto y otro texto y nos perdemos en la esencia. Pero Pablo está, su objetivo principal de Juan, perdón, es que nosotros entendamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. Amén. Por eso que aquí no vemos en ningún momento que José, María, no, él viene directamente, que él vino del Padre, que él era Dios, estuvo con Dios y siempre fue Dios. Amén. Entonces, este Mesías viene acá a esta tierra y empieza a hacer pues señales, milagros y prodigios. Y Jesús seguía trabajando, por eso después de todas las cosas que está haciendo, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían qué cosa, las señales que hacía en los enfermos. Acuérdense, ¿qué había pasado en el capítulo anterior? ¿Recuerdan? ¿Que había sanado a quién? ¿Se acuerdan? Al paralítico. Y en el anterior también sanó a alguien, al hijo de un funcionario público. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús hacía milagros, hacía señales, la gente lo miraba, lo observaba, decía, este Jesús es diferente, por eso que lo estaban siguiendo, pero la forma como seguía esta multitud, lo seguía porque ellos estaban viendo los resultados de Jesús. Es bueno seguir siempre los resultados, pero más importante que los resultados es seguir a la persona que hace los resultados. ¿Y cuál es el propósito por el cual esta persona vino a hacer esos resultados? Pero ellos simplemente trataban de saciarse en lo natural. Por eso que seguían. Y ahora vamos a ver, Jesús no era una multitud pues, de 50, 100 o 200. Miles lo seguían. Miles lo seguían. Entonces, es importante este pasaje de la Escritura que estamos leyendo el día de hoy, que vamos a compartir, porque este pasaje de la Escritura aparece en los 4 evangelios, ¿no? Si usted tiene un lapicero, puede anotar en Mateo, el capítulo 14, verso 13 al 21, también va a encontrar esta historia de la multiplicación de los panes. En Marcos también va a encontrar en el capítulo 6, verso 30 al 44, ¿no? Y de igual manera en Lucas 9, del 10 al 17. Él va a hablar acerca de todo de este suceso, de la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces. Amén. Entonces, Jesús lo que nos está mostrando aquí a través de este pasaje es que nosotros vamos a ver cuál es la dimensión, cómo Dios quiere proveer para nosotros. Pero no va a proveer como un profeta más, sino como la provisión que viene de Dios. Y vamos a ver cómo el Señor explica y comparte y habla para que ellos puedan entender que esto es un suceso, digamos, bíblicamente, los judíos que estaban ahí lo iban a asociar mucho. Por eso que al final ellos dicen, Él es el que iba a venir, Él es el profeta anunciado, Él es. ¿Por qué? Porque Jesús, todo lo que hace Jesús simplemente les está mostrando que Él era el Mesías, que Él era el ungido. Es por eso que creían en Él, es por eso que seguían a Él. Amén. Entonces, siguiente verso dice así. Dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Es muy típico dentro de la cultura judía que cuando siempre había un profeta, un rabino, siempre vaya pues a una parte alta para que pueda, ¿qué cosa? Compartir lo que tenía que decir. Para ellos, esto implicaba mucho, porque para ellos simplemente iba a decirles que esta persona tenía autoridad sobre ellos. Ahora, ellos no solamente, amados hermanos, le seguían por lo que Jesús, por lo que veían de Jesús, sino que también ellos seguían a Jesús porque siempre esperaban algo de él. Y Jesús aprovechaba no solamente en suplir las cosas naturales, sino también las cosas espirituales. ¿Cómo ustedes se acuerdan del Sermón del Monte? En Mateo 5, 6 y 7. Jesús está en un monte y ese monte empieza, ¿qué cosa? A enseñar a la gente. Porque Jesús vino, ¿qué cosa? A enseñar a su pueblo las verdades del reino de Dios. No las verdades de una religión, no las verdades de una tradición, no las verdades de un grupo religioso, no, Él vino a enseñar las verdades del reino de Dios. Y acá justamente Él va a mostrar cómo el reino de Dios trabaja, cómo el reino de Dios funciona, cómo el reino de Dios quiere que tú entiendas y recibas las cosas que vienen de parte del reino de Dios. Amén. Entonces dice que Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Imagínense que Jesús sube a una colina y la cantidad de gente, ¿no? O sea, nosotros sabemos que son 5,000, pero recién lo va a explicar la escritura. Pero había una gran cantidad de gente. Verso siguiente dice,
y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Fíjese que Juan, en su escritura, al momento de escribir este evangelio, Juan empieza a explicarle para que podamos entender qué estaba pasando en ese momento. Dice que, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, es importante que nosotros entendamos por qué Juan puso este versículo que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Porque la Pascua, dentro de la cultura judía, significaba que en ese momento el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto. Ellos celebraron la Pascua ese día. Esa Pascua representaba que ahora ellos iban a depender de Dios y Dios los iba a liberar de la esclavitud que tenían ellos. Acuérdense que todos estos puntos son importantes porque el pueblo al final va a entender por qué Jesús es el profeta que iba a venir. Adicionalmente, vamos a entender que Jesús, y más adelante, cuando nosotros sigamos leyendo este pasaje de la Escritura, vamos a ver que Jesús justamente se presenta como el pan de vida, ¿no? Pero básicamente Jesús acá lo que le está enseñando a ellos es que Él era el libertador. La Pascua representaba la celebración de la libertad del pueblo de Israel, cuando fueron librados de la esclavitud de Egipto. Por eso ellos celebraban la Pascua. No era una fiesta cualquiera, era una fiesta muy memorable y ellos recordaban que en ese momento fueron libres de la esclavitud y que Dios iba a empezar a partir de ahora a proveer para ellos, iba a suplir para ellos. Cuando ellos fueron al desierto, Dios empezó, ¿qué cosa? A proveerles el maná. Es por eso que cuando Jesús va a hacer lo que va a hacer a partir de los siguientes versículos que vamos a leer, es lo que está diciéndole que justamente esta fiesta de la Pascua es para que ustedes se den cuenta de que ustedes salen de la esclavitud a la libertad del Dios que va a proveer para ustedes. Y ahora empieza a plantear justamente la pregunta, ¿no? Y dice el Señor, y cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Acá hay muchos puntos interesantes que nosotros vamos a ver en las escrituras, porque básicamente, amados hermanos, Jesús nunca, ¿cuántos saben que Jesús es Dios? Pregunto, ¿y Jesús sabía lo que iba a pasar o no? Claro. Entonces, Jesús acá le hace una pregunta no para ver, uy, ¿qué pasará ahora? Se me pasó esta, no tenía presupuesto para esto, ¿qué hacemos, no? No, él sabía lo que iba a pasar, pero él quería algo más. Pero antes de ello, Jesús dice, alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. Fíjense que este líder, nuestro Señor Jesús, no era, es como nuestro Padre, obviamente, porque Él es Dios. Vio que la gente estaba a Él y tuvo compasión de ellos, porque dijo, ¿y ahora cómo van a comer? ¿De dónde van a saciar su hambre? Y nuestro Padre, que es el proveedor, siempre está al cuidado de nosotros. Por eso que en Mateo dice, ¿no? Nuestro Padre, antes de que tú le pidas, Él sabe lo que tú necesitas, pero al mismo tiempo Él también tiene la provisión para darte a ti. Él sabe que tú necesitas algo y Él sabe él sabe que tú necesitas y tú tienes que saber que Él tiene la provisión para tu vida. Él lo sabe. Y como Él sabía que había provisión, simplemente Él le dice a uno de sus discípulos, ¿no? Felipe, le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y aquí Jesús lo que está haciendo básicamente es ver cómo está tu fe. ¿Cómo está tu fe? Y tal vez en esta mañana el Señor te pregunta a ti, ¿cómo está tu fe? ¿En qué estás creyendo? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿Cuál es tu seguridad en la vida? Porque mucha gente, amados hermanos, no se dan cuenta que Jesús lo que hace simplemente es querer evaluar cómo estaba la fe de sus seguidores. Si ellos estaban corriendo al ritmo de Jesús o Jesús tenía que aún seguir enseñándoles en amor y en paciencia para que ellos puedan obviamente correr al nivel de Él. Y Jesús le pregunta, ¿cómo está su, cómo le vamos a, de dónde dice compraremos pan para que coman todos estos? ¿No? Y básicamente, amados hermanos, esta prueba nos va a revelar aún lo limitado que es el ser humano.
aún lo limitado que están los discípulos. Por eso que nosotros, amados hermanos, que estamos siguiendo la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta que aún estamos en proceso de crecimiento y desarrollo. Nadie es perfecto, nadie sabe todo. Tal vez yo conozca un versículo más que ustedes, pero eso no significa que sea mucho más que ustedes. Yo ignoro muchísimas cosas, pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Y acá el Señor va a hablarles y va a ver cómo ellos responden y van a darse cuenta que ellos mismos están imposibilitados de poder hacer algo, porque saben que, amados hermanos, el Señor es quien tiene toda la gloria. Y Él es a quien nosotros tenemos que poner nuestra confianza y tenemos que depender plenamente, plenamente de Él. Amén. Y Felipe le va a responder, ¿no? Y dice así, por un verso así dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús sabía claramente las cosas que iban a pasar. Amén. Como le digo, a Jesús no la agarró por sorpresa. Jesús no dijo, uy, ahora qué voy a hacer. No, él sabía, pero simplemente quería ver cómo están. Es como a veces los padres le dicen algo a sus hijos para probarle cómo están ellos y realmente pueden reaccionar por sí mismos, valerse por sí mismos, ¿no? Y acá Jesús le dice, ¿no? Y le pregunta, sabiendo que él sabía lo que iba a pasar. Y Felipe en el verso 7 le va a responder y le dice, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Fíjese que acá Felipe obviamente era un matemático, imagino, conocía muy bien, ¿no? Las matemáticas y sabía y decía, wow, tanta cantidad de gente con 200 panes de denarios, no vamos a alcanzar. Pero qué interesante, hermanos, porque acá vamos a darnos cuenta la imposibilidad del hombre. Aún teniendo los recursos que puedas tener, aún eso no alcanza para suplir todo lo que Dios sí es capaz de hacer. Un denario, amados hermanos, era casi el sueldo diario de una persona. Y si hablamos de 200 denarios, más o menos hablamos cerca de 6 meses o 5 meses de sueldo. Imagínate, cuánto dinero. ¿Y dónde conseguir esa cantidad de panes? Por eso él era consciente y decía, en lo natural decía, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Ah? Cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, aquí vemos, él claramente nos hace entender que el problema no era un problema sencillo, era un problema muy, muy grande. Era un problema humanamente imposible, ¿no? En ese momento donde se encontraban, humanamente era imposible poder saciar el hambre de toda esa multitud, ¿no? Hasta ahí tal vez no sabemos a ciencia cierta cuántos sabían, ¿no? Muchas veces, amados hermanos, nuestros cálculos naturales quedan cortos ante una situación extremadamente grande, ¿no? Y a veces nosotros necesitamos entender claramente cómo Dios quiere que veamos las cosas. Porque cuando nosotros nos vamos a ver las cosas desde nuestro punto de vista humano, vamos a ver que hay muchas cosas imposibles de lograr, imposibles de hacer. Pero cuando damos lugar a que sea el Señor quien haga las cosas van a empezar a tener buenos resultados. Ahora, que el Señor quiere saber, amados hermanos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra disposición para aprender y recibir del Señor, ¿no? Entonces ellos al ver la situación tratan de ver cómo solucionar el problema. Y Dios lo que espera, amados hermanos, es qué cosa puedes hacer tú. Porque muchas veces la gente dice, ah, que Dios lo haga, yo no hago nada. No, ¿qué cosa tú puedes hacer? Porque lo poco que parece insignificante, que parece como que no tuviera sentido para ti, pero para Dios tiene mucho sentido. Y a través de la Biblia vemos muchas situaciones donde para el hombre las cosas parecen locas, que no tiene sentido, tontas. Por eso Pablo decía que para el mundo la palabra de Dios, el evangelio del Señor es locura. Pero para nosotros que hemos creído en Él es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Y aquí ellos tratan de ver cómo solucionar esta situación también. Dice, y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos?
Dentro de la multitud, obviamente, había un chico que había sido muy precavido y había traído su loncherita, ¿no? 5 panes y 2 peces para pasar el día, ¿no? Es como que él se fue de picnic y llevó su loncherita y estaba preparado. Supongo que los demás no tenían esa cantidad de comida, de repente ni tenían nada. Pero esto poco, humanamente, este discípulo Andrés dice, ¿qué es esto para tantos? Imagínate que tengas una multitud de 5.000 y tengas acá 5 pancitos, ¿no? Y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? ¿No? Humanamente, de acuerdo al pensamiento humano, sería pues algo irracional. No tendría sentido. Pero justamente aquí es donde nosotros tenemos que entender que Dios no espera grandezas de nosotros. Dios espera lo mínimo que tú puedas tener. ¿Y saben por qué Dios espera lo mínimo que tú puedas tener? Para que todos, absolutamente todos, tengan oportunidades para ser bendecidos por Dios. Porque mucha gente dice, no, yo no tengo nada, yo tengo poco, Él tiene más, yo qué voy a dar al Señor, no tengo nada. Pero lo poco que tienes en las manos de Dios se convierte en muchísimo para bendición de los demás. Ellos dijeron, no, Señor, ¿qué es esto, Señor? 5 panes para tanta cantidad de gente. Imagínense. Yo creo que si yo despedazo esos panes en granitos, no alcanzaría para los 5.000. Un pan para 1.000, imagínense. Imagínate, un pan para 1.000, no, imposible. Pero nuevamente, a veces nosotros ponemos las cosas en lo natural y tenemos que empezar a trabajar no en lo natural, sino como Dios quiere que vivamos, como Dios quiere que trabajemos, en lo espiritual, donde somos más que vencedores, donde somos más que ganadores. Amén. Y aquí Jesús va a empezar a hablar en el verso 10 en adelante. Dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había, dice, mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 varones. Fíjese que la cantidad de personas que habían eran como 5.000. Ahora yo pregunto, ¿era una reunión de varones en ese momento? ¿Solamente era una conferencia de varones, vengan acá? No, era muchísima gente. Pero dentro de la cultura judía, porque ese es el pensamiento judío, para ellos contabilizaban por las cabezas de los varones y las mujeres iban obviamente como complemento de los varones. Y no contaban tampoco los niños, cuántas familias iban allí. Acuérdense que el que entregó esa cestilla de 5 panes y 2 peces no era un hombre, no era una mujer, era un muchachito, un niño. Entonces, ¿cuántos niños habrían ahí? ¿Cuántas mujeres habrían allí? Entonces se estima que aproximadamente habían más de 10.000 personas en ese lugar. Aproximadamente más de 10.000 personas en ese lugar. Entonces se acercan ellos allí y Jesús empieza a hacer algo maravilloso. Verso 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Qué bueno es, amados hermanos, cuando entregamos las cosas al Señor. Qué bueno es que cuando cada ser humano es consciente de que él humanamente es incapaz de solucionar algo, es incapaz de lograr algo en su vida, es incapaz de poder solucionar algo en su vida, pero cuando lo deja a las manos de Dios, para nuestro Dios nada es imposible, nada es difícil. 5 pequeños panes con 2 peces simplemente en las manos de Jesús se convirtieron en la provisión más que suficiente para todos. La Biblia dice al final, asimismo de los peces cuanto querían, o sea, comieron todo lo que ellos quisieron, no que solamente un pancito o la mitad de un pan, no, comieron todos los panes y todos los peces que ellos quisieron comer. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. La Biblia dice que nuestro Dios te va a suplir más allá de lo que tú esperas o piensas o imaginas, porque nuestro Dios es un Dios de abundancia, no de escasez, no de limitación, es de abundancia cuando estamos en las manos de Él. Cuando estás en las manos del Señor, tu vida es una vida de abundancia,
Por eso Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta imagen me refleja lo que pasaba en Egipto, perdón, en el desierto, cuando ellos habían salido de la esclavitud de Egipto, estaban en el desierto. ¿Dios proveyó para ellos comida o no? ¿Y proveyó poquito o bastante? Abundante. Cuando se cansaron de la maná, dijeron, Señor, ya no queremos, queremos carne. Trajo el Señor, dice, una gran cantidad de aves. ¿Y ustedes pueden imaginarse una gran cantidad de aves? Era tanto que había hasta que se saciaban. Porque nuestro Dios es así, Él es un Dios de abundancia. Él es un Dios que suple todas sus necesidades, no algunas, todas tus necesidades. Amén. Y el Señor quiere que nosotros empecemos a vivir de esta manera. Amén. Conociendo y viviendo bajo la provisión del Dios de abundancia. Amén. Por lo tanto, nuestro Señor nos enseña acá claramente cómo Él quiere proveer para nuestras vidas. Él quiere que nosotros entendamos que mi Dios no solamente quiere suplirme en lo físico, sino que Él va más allá para que tú puedas vivir una vida plena, una vida completa, juntamente con Él. Amén. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Tu fe, amados hermanos, no se mide por la cantidad, sino por la disposición de entrega de lo que tú tienes. Dios espera que tú ofrezcas las cosas a Él de corazón, no por obligación. Dios quiere multiplicar tu don de corazón, como Pablo decía, no damos por contienda, por vanagloria, sino damos como generosidad, no, con lo que he propuesto en mi corazón. Y si mi corazón está lleno de Dios, voy a dar como Dios quiere que dé. Pero no es cantidad, sino que es la decisión correcta, como tú quieres darle al Señor. Amén. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida distinta. Él no quiere que vivamos por vivir. Por eso que esto fue un milagro maravilloso. El verso 12 dice, y cuando se hubieron saciado, fíjense, ¿ah? No dice cuando hubieran comido alguito, no, dice cuando hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Fíjense, amados hermanos, y a veces yo no entiendo cómo aún en este mundo existe gente que no valora lo que tiene, gente que vota lo que le queda, gente que no honra la provisión que Dios le da. Jesús dijo, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Amados hermanos, no permitamos que la provisión de Dios se pierda. Juntemos, guardemos, seamos buenos administradores de la provisión de Dios. A veces la gente no valora lo que Dios le da y simplemente lo malgasta, lo desprecia, lo bota, lo derrocha, como se dice. Veo a veces gente que, como no me gusta, lo voto, ¿no? Y digo, Señor, ten compasión de estas personas, porque mucha gente anhelaría tener eso. Pero simplemente acá en la palabra dice que el Señor Jesús dijo que recogieran todo lo que sobró. ¿Para qué? Para que no se pierda nada. Amén. Y Dios quiere que nosotros entendamos que Él es un Dios de abundancia. No es un Dios de cosas pequeñas, ¿no? Por eso que cuando él dio para que comieran en ese momento, dijo que todos coman hasta que se saciaran. Y aún de ello, recogieron todo lo que... ¿Cuánto recogieron? Vamos a ver lo que dice acá, ¿no? Verso 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Imagínense, amados hermanos, de 5 pancitos, casi 10,000 personas comieron hasta saciarse y encima sobrar 12 canastas. La Biblia es una Biblia que siempre representa muchos simbolismos, muchas cosas que nos van a ir ilustrando el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. El símbolo 12, el número 12 representa muchas cosas para el pueblo de Israel. Para empezar, las 12 tribus de Israel. Y en ese momento Jesús estaba con sus 12 discípulos, como diciendo, acá hay provisión para ustedes también. La provisión
va a continuar. Amados hermanos, la provisión de Dios no terminó cuando Él estaba aquí en la tierra. La provisión siempre se ha dado desde el principio del Génesis y va a seguir hasta el final de los tiempos, porque Dios es un Dios eterno. Él no ha cesado de proveer, Él no ha cesado de mirar tu necesidad, Él no ha cesado de poder proveer para tu vida, porque Él es el Dios que provee y suple todas nuestras necesidades. Amén. Por lo tanto, tenemos que ver, amados hermanos, lo maravilloso que es ver cómo el Señor tiene cuidado de nosotros. Y no solamente tiene cuidado, sino que viene a suplirte de una manera abundante, de una manera generosa. Y cuando nosotros vemos el obrar del Señor, obviamente nuestra vida se llena de gratitud. Amén. Entonces, ¿qué dice, no? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Y, y algo importante que quiero compartir aquí es que este proceso del milagro, ¿no? Va a describir muchas cosas importantes que nos vamos a dar cuenta. En primer lugar, es un rito que vamos a ver cómo Jesús va a ir estableciendo de acuerdo a cómo él ha estado ministrando en este momento. En primer lugar, cuando Jesús dice, en el verso 11, dice, él tomó Jesús aquellos panes, ¿no? Imagínense, le trajeron la canastita con los panes y Jesús cogió los panes. Y esa es una liturgia, una forma como nosotros empezamos a honrar a Dios. ¿Qué hizo Dios al momento de tomar los panes? ¿Qué dice? Dio gracias a Dios. Eso el Señor nos enseña que todo lo que recibimos del Señor, tenemos que darle gracias a Él. Mucha gente acá recibe y ay, lo come y lo bota y no da gracias, porque no reconoce y no da honra a quien nos da. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que cosa que darle gracias al Señor. Y luego de darle gracias, oró, ¿no? ¿Para qué? Para que luego empiece a hacer la distribución. Y fíjense que esta distribución, amados hermanos, se los repartió entre los discípulos. O sea, no es que Jesús fue a entregarle a cada uno de ellos, sino que él fue y empezó qué cosa a repartirlo y le entregó a quién? A los discípulos. O sea, el milagro fue continuo, empezó a proceder en qué? En las manos de los discípulos. Ellos empezaron a repartir las cosas, ¿no? Ellos empezaron a llevar, ¿no? La comida a los que estaban sentados. Y luego vieron que hubo una satisfacción total, plena, que todos quedaron llenos y saciados, ¿no? Y luego de ello, ¿qué pasó? Viene lo que dijo Jesús hace un momento, ¿no? Recogieron pues todo lo que había sobrado. Y eso básicamente marca, como dije hace un momento, ¿no? Que Dios no quiere que pierdas nada, que no desperdicies nada, sino que administres bien lo que Él te da. A veces he visto personas que dicen, no, yo tengo un montón, voto por acá, voto por allá, no me importa, eso lo voto. Y no valoran, no administran los que tienes. Pero Dios quiere que tú aprendas a administrar lo que Él te provee. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, todas las cosas que Jesús estuvo haciendo acá tienen una tipología y tienen una teología muy importante y marcan siempre hacia lo que Él iba a hacer, lo que Él iba a mostrar en el mundo, como el proveedor, el pan de vida, aquel que toda persona necesitaba no solamente encontrarse con Él, sino recibirlo en su vida y vivir para Él, ¿no? Es algo escatológico, es algo que nos muestra la esencia de que Jesús permanece por siempre y Él es el que vendrá también una vez en el momento correcto. Amén. Entonces, todo este acto, amados hermanos, todo esto, lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús mandó a hacer y todo lo que pasó, simplemente era una señal tan grande para todo el pueblo que estaba ahí, porque todos eran judíos, que al final entendieron, este hombre hace milagros, señales, provee. Y obviamente dijeron, a este debe ser alguien muy especial. Y vamos a ver el siguiente verso, el 14 y 15, donde dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Directamente ellos, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue asociar todo lo que Jesús había hecho, ¿no? Con la profecía que se hablaba acerca de este Mesías, la cual Moisés había dicho, que vendría ese Mesías en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, donde dice que vendrá este profeta. Pero al mismo tiempo ellos también estaban viendo en Jesús, ¿no?
que en él se estaba cumpliendo. Ahí está, él es el Mesías. Pero ¿saben qué? Esta gente, a pesar de que reconocían qué es lo que estaba haciendo Jesús, más se guiaba por lo que estaban viendo, pero muchas veces en su corazón no estaban creyendo en él. Imagínense, eran una cantidad de gente. Es una iglesia en el aire, ¿no? ¿Son cuántos? Casi que 10.000 personas, ¿no? Que habían sido saciados de su hambre, pero físicamente estaban llenos. Pero ¿cómo estaban espiritualmente? Aún ciegos, aún no veían quién era realmente él, porque ellos actuaron de una manera natural. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En el verso 15 van a decir, ¿no? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, Jesús conocía la intención del corazón de todas esas personas que lo iban a hacer rey en ese momento, lo iban a exaltar. Decían, por fin encontramos, Él es el Mesías, Él es el rey, Él es el que iba a venir, el Salvador. Pero ellos estaban buscando un rey y un Salvador, ¿para qué? Para que ellos puedan ser libres de lo material, de lo natural, libres de la esclavitud de Roma, saciar su hambre, saciar su pobreza, su miseria y tener todo lo que necesitaban, pero en lo natural. Ellos no podían ver la obra espiritual que Jesús les estaba mostrando. Ellos aún estaban cegados sin poder ver lo que Jesús quería enseñarles. Y lamentablemente al final no entendieron el mensaje. Por eso Jesús decía, aún verán cosas, pero no creerán. Ellos veían la señal, reconocían ciertas cosas, pero no veían claramente lo que era. Y pasaron toda su vida creyendo que sí, Él era el ungido, Él era el Salvador, Él era en lo natural el que iba a salvarlos, pero nunca pensaron que Él iba a salvarlos de la muerte espiritual, que era lo más fuerte, lo más importante. Yo creo que a medida que nosotros vamos viendo cómo Jesús se va mostrando y revelando, vemos que también la gente se va cegando. No pueden verlo. Más adelante vamos a ver cuando la gente se aleja de Jesús. Porque si no, no te entendemos, no podemos ver. Tus palabras son muy fuertes. Y Jesús siempre se presenta como Él es el pan de vida, ¿no? Él es la vida, Él es la resurrección, Él es lo que tú necesitas, ¿no? Él es el buen pastor, Él es, pero aún ellos no pueden ver, porque Él decía claro, aún viendo, no creerán. A pesar que miraban las señales que Él hacía, decían, sí, suena bien, pero no lo creo, porque ellos más se iban a lo natural que a lo espiritual. Ellos no podían entender aún la obra, la provisión espiritual que él venía a traer, sino que se quedaban solamente en que el pan estaba bueno, el pescado estuvo bueno, me llené hasta no decir más, pero sin embargo nunca vieron, ¿no? El propósito real por el cual Jesús estaba haciendo. Amén. Por lo tanto, este milagro, amados hermanos, nos demuestra claramente que Jesús es el Mesías escatológico. Es aquel que inaugura la era de la plenitud y la abundancia. Acuérdense que Jesús viene a mostrarnos la plenitud de Dios y la abundancia de Dios. Es una crítica a la fe centrada en la necesidad material, enseñando que el verdadero propósito de la fe es reconocer a Jesús como el proveedor de la vida espiritual, aquel que puede satisfacer permanentemente todo nuestro ser. Por lo tanto, en este pasaje vemos claramente la soberanía del Señor y el cuidado que tiene Jesús para sus seguidores. También hemos visto cómo el Señor prueba a sus discípulos, a ver si realmente ellos están creyendo en Él, ¿no? Y al mismo tiempo, Jesús, cuando Él coge los panes y empieza a hacer la distribución de la comida, simplemente está haciendo una previa a lo que Jesús iba a hacer en la última cena, simbolizando la Pascua, ¿no? Y el pan que iba a ser repartido entre ellos, ¿no? Básicamente aquí vemos también cómo el Señor no solamente te provee un bocado, sino te provee alimentos hasta que tú seas saciado plenamente en tu vida. Entonces, terminando, tristemente se podría decir que toda esta multitud de gente, a pesar de todo lo que había pasado, no creyeron en lo que Jesús realmente vino a hacer en sus vidas. Simplemente lo vieron como aquel político que llegaba
aquel Salvador, aquel Mesías que ellos esperaban, pero no un Mesías espiritual que restauraba sus vidas espirituales, sino el Mesías que iba a liberarlos físicamente del yugo de esclavitud que ellos se encontraban. Pero qué importante es que nosotros que hemos creído en Él, que sabemos que Jesús hace las cosas de una manera completa, vamos a vivir una vida plena, para que podamos cada día, amados hermanos, tener esa revelación de Jesús como el Mesías, el Cristo, el Salvador de nuestras vidas, aquel que es el verdadero pan que vino del cielo, aquel que vino a saciar no un momento, sino plenamente tu vida. Y ese es el nivel de vida que Dios quiere que tú tengas, que sepas que Dios va a suplir siempre en tu vida, porque Jesús está en ti y Él ha venido para darte una vida y una vida en abundancia. Amén, en abundancia. Por lo tanto, empecemos a vivir esta verdad en nuestras vidas. Apliquemos esta enseñanza de la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir cada día, amados hermanos, entendiendo que Jesús es suficiente, que Jesús es aquel que va a suplir absolutamente todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a lo que tú puedas hacer, sino conforme a lo que Él ya hizo por ti en la cruz. Amén. Pero tienes que hacer algo. Tienes que entregar lo que tienes. No importa si es mucho o poco, pero lo que tienes es más que suficiente para que Dios transforme tu vida como tú quieres que sea. Amén. Porque, amados hermanos, la fe no depende de los recursos que tú puedas tener, sino la fe depende que sea tu fe directamente establecida en Cristo Jesús. Amén. Pero cada vez que Dios te provee, cada vez que Dios suple, cada vez que da, que el Señor te da, tú tienes que saberlo administrar sin derrocharlo, sin menospreciarlo. Porque conozco mucha gente que, Dios me da, ya yo lo voto, no importa, lo tiro, y no valora lo que Dios le dio. Si es que empecemos a vivir como el Señor quiere que vivamos. Amén. Y recibamos ese liderazgo de Jesús para que, como dice la palabra, Él sea el Señor de nuestras vidas. Y nosotros nos podamos rendir bajo su señorío, bajo su liderazgo. Y que empecemos a vivir, amados hermanos, cada día buscando el propósito real por el cual Dios nos salvó, Dios nos rescató, por el cual Dios nos dio vida, para que vivamos una vida plena juntamente con Él. Amén. Y el propósito final de todos es que nosotros podamos compartir a otras personas lo que Dios es. Tenemos que compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que compartir la vida que Dios nos ha dado para vivir. Y no nos quedemos simplemente en viendo necesidades, sino viendo la abundancia que Dios nos da cada día. Amén. El Señor es nuestro Dios. Él es bueno. Queda ahora en nosotros para que cada uno de nosotros tome la decisión, ¿qué voy a hacer con la provisión que Dios me da? ¿Qué voy a hacer con la vida nueva que el Señor me da? ¿Qué voy a hacer con esta nueva vida que el Señor me ha concedido? ¿La voy a dejar ahí? ¿La voy a derrochar? ¿La voy a malgastar? ¿La voy a encerrar? ¿O voy a compartir con los demás? Voy a hablar a los demás. Voy a mostrar a los demás esta vida que nuestro Señor quiere que nosotros tomemos. Amén. Él es bueno. Él es proveedor. En Él siempre tenemos la victoria asegurada. Amén. Padre, te agradecemos en esta mañana por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra que tú nos das. Gracias por ese propósito de vida que tú nos das, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que en ti, Señor, nuestra vida está segura. Y ayúdanos, papito lindo, para que podamos ver todas las cosas preciosas que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, reconocemos que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Mesías, es nuestro ungido. Pero no solamente eso, sino que vamos a aprender a vivir confiando en Él, sabiendo que cualquier cosa que nosotros tengamos o necesitemos, le podemos entregar a Él y Él va a suplir, Él va a proveer, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero básicamente el Señor nos entrega las cosas para que nosotros veamos su mano preciosa obrando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti cada día. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender que el caminar contigo es muchísimo mejor, que el depender de ti es muchísimo mejor, que el vivir para ti cada día de nuestras vidas es muchísimo mejor. Y no queremos vivir por vivir, sino queremos vivir cada día reconociendo de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido, que Jesús es el que provee y suple para todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Gracias te damos, Padre, por tu gran amor y cuidado. Gracias por este tiempo de bendición y por ayudarnos
a que podamos verte a ti como nuestro Dios, como nuestro Mesías, y que podamos vivir una vida buena conforme a tu palabra, conforme a tus propósitos. Gracias, papito. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.